Buenas tardes, queridos hermanos. Tiempos difíciles estamos pasando. En esta tarde yo quisiera con ustedes compartir y pensar en la persona del Señor Jesucristo. Quisiera que mi oración es que estemos concentrados en Él. Hay muchas cosas que estamos viendo alrededor. Esta pandemia que nos acecha, que nos tiene en vilo, nos tiene mucha gente con angustia, con estrés, mucha gente con preocupaciones. Pero este es un tiempo para estar meditando en la persona de Cristo. Y cuando uno se pone a pensar qué pasaje puedo escoger para hablar acerca de Jesucristo, me vienen a la mente tres pasajes que hablan exclusivamente todos los textos acerca de Él. En el libro de Filipenses, en capítulo 2, cuando Pablo está hablando acerca de la humildad, guiado por el Espíritu de Dios, él va a presentarlo a Jesucristo como el mayor ejemplo de humildad. Y va a hablar de la humillación y de la exaltación de Cristo. Me viene a la mente también Hebreos 1, la carta a los Hebreos. Ya en el primer capítulo, el autor, que no sabemos quién es, va a demostrar la superioridad de Cristo. Y aunque es verdad que él habló en la antigüedad por los profetas, por sus mensajeros, habló por Moisés, habló por ángeles, pero ahora en este último tiempo ha hablado por el Hijo. Y él va a hablar que él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Un pasaje hermoso para examinarlo, escudriñarlo y meditar en él. Pero el tercer pasaje que me viene a la mente es Colosenses 1, que es uno de mis pasajes preferidos. Y yo le invito a compartir en esta tarde Colosenses 1, del verso 15 hasta el 20, vamos a leer. En el cual va a hablar el apóstol Pablo de la extraordinaria grandeza y la gloria de Cristo. Dice el verso 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Como dije recién, el apóstol Pablo en este pasaje va corrigiendo una herejía destructora que se había infiltrado en la iglesia de Colosas, una falsa enseñanza. ¿Qué decía esta enseñanza? Básicamente que Jesucristo no era Dios, ni era todo suficiente como fuente de sabiduría y de poder para la vida diaria. Y en este pasaje que vamos a considerar, el apóstol va a demostrar la supereminente grandeza de Cristo, que no hay persona más gloriosa que la de Cristo, y que solo Él, y únicamente Él, es digno de recibir gloria y honra de todo ser viviente. Dice el verso 15 que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando pienso en esto, pienso que Él es el comunicador de Dios el Padre.
Saben que este texto me habla que cuando pensamos en imagen, nos trae la idea de manifestación y representación. Nuestro Señor Jesucristo es la perfecta representación del Dios invisible. Durante su encarnación, en su cuerpo de carne, habitaba todos los poderes y atributos divinos. Como dice el capítulo 2 también de la misma carta, allí en Colosenses 2:9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. En su cuerpo. Yo quisiera que cuando pensaba en este texto, me llevó a Juan 1:18, Evangelio de Juan, lo tengo acá, capítulo 18. Ahí dice Juan el Bautista, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto jamás. Solamente el Hijo de Dios, que ha descendido del cielo, del seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también el capítulo 6, verso 46, dice lo siguiente, no que alguno haya visto al Padre, sino a aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. El Dios eterno, el Dios invisible, a quien ningún mortal jamás ha podido contemplar, se ha hecho visible, se ha hecho real en la presencia de Jesús de Nazaret. Otro pasaje hay también en el Evangelio de Juan, ustedes lo conocen bien ese, allí con sus discípulos. Felipe le hace una pregunta allí en capítulo 14, verso 7. Dice, si me conocieses también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjense, desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque estaban viendo a Jesucristo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Concluyente el Señor. El que ha entrado en una relación personal con el Hijo, lo ha hecho ciertamente con el Padre. Por eso Él le dice en capítulo 14 también allí, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Son inseparables. No podemos separar las creencias. Ahora, pensaba en esto y ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera descendido del seno del Padre a revelarnos cómo es Dios? Estaríamos en completa ignorancia y solo podríamos especular o suponer cómo sería la deidad. Acá Pablo dice que el Hijo es la imagen perfecta y la representación exacta de la naturaleza y la esencia de Dios. Por eso volvamos a Colosenses, al texto, cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el comunicador del Dios el Padre. No tenemos que suponer ni imaginar cómo es Dios. Tenemos que verlo a Jesucristo. En su actuar, en su conducta, en su caminar, en sus mensajes, en sus diálogos con sus discípulos. Cada encuentro que tuvo con personas que se le acercaron a Él, mostrando amor, misericordia, ternura, comprensión, poder, etcétera, etcétera. No solamente es comunicador, dice Pablo, de Dios y Padre, Él es
el creador de todo lo que existe. Y Pablo va retrotrayendo a quién es Jesucristo. Bueno, hay que ir para atrás. Y dice aquí en el verso 16, porque en él, Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Qué gran verdad es esta, ¿no? Y que muchos no la quieren aceptar, muchas sectas y religiones no la quieren aceptar. Jesucristo es el creador de todo cuanto existe. Todo fue creado por medio de Él. Cristo es el arquitecto divino que pensó o diseñó la creación. En forma soberana, Él creó todas las cosas. Y cuando pienso en esto, pienso que el universo, como dicen los científicos, no es eterno. Tuvo su punto de partida. No surgió de manera fortuita o producto de alguna explosión nuclear, sino que acá vemos y en otros pasajes que fue sabiamente diseñada por el Dios Trino. Acá Pablo dice, las que hay en la tierra, o sea, lo visible, y las que hay en los cielos, lo invisible, que todavía el hombre, viajando al espacio, sigue descubriendo y descubriendo la infinidad del universo. Y dice, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No importa cuán exaltados son los ángeles, ellos también son criaturas. Estén dominando en tronos, dominio, señorío, principados, potestades, ellos deben sujetarse a la voz de mando de su Creador. Pero dice Pablo aquí que Él es antes de todas las cosas. Por si aún quedara dudas, Pablo remata esta contundente afirmación. Cristo es el precursor, el alfa y el omega, como dice Apocalipsis, el primero, el último, el principio y el fin. Todos los seres angelicales, cualquiera sea su rango, ellos fueron creados. Cristo, sin embargo, antecede a todos los creados. No solamente Él es comunicador, no solamente Él es creador, también Él es conservador de todo lo creado. Él no solamente lo creó y lo dejó para que siga su curso, no. Dice aquí Pablo, dice, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Esto me lleva al pasaje paralelo en Hebreos 1:3, cuando se acuerdan de ese pasaje que dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquel que las creó con su palabra poderosa es el mismo que la cuida, que las preserva, las conserva, las sostiene. No las abandonó, Él las conserva, Él las sostiene. El mundo no es un caos, sino es un cosmos. Es decir, algo armoniosamente organizado y planificado. Es un sistema ordenado donde rigen las estaciones y los calendarios solares. A pesar de que el hombre, la raza humana, poco a poco va destruyendo la creación de Dios. Esto lo hemos visto a través de los años, ¿no? Por ejemplo, los gases contaminantes de las industrias, las chimeneas, la circulación de vehículos. Todo eso, fíjense en que ahora con esta pandemia donde toda la gente está recluida en su casa, casi hay pocos autos que circulaban, se podía ver un cielo limpio. Eso por la poca cantidad de vehículos que transitan. Pero pensemos también en la destrucción de los bosques nativos, en la deforestación, lo que hemos escuchado hace años, ¿no? Hace poco tiempo, la Amazonia, el gran pulmón de la humanidad, como en el afán de
de tener más tierra para la agricultura, van deforestando la selva, que es un gran pulmón de la humanidad, ¿no es cierto? Por eso vemos en el día de hoy tantos ciclones, tantos tornados, tantos tsunamis, tantas sequías, y esto me llevó a pensar en ese pasaje en Romanos 8, cuando habla el apóstol Pablo allí, 8, 21 y 22, dice, porque también, 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación está gimiendo, y dice Pablo que está gimiendo como si fuera una mujer con dolores de parto. Sin embargo, a pesar de todo el daño que le ha hecho el hombre a la maravillosa creación que el Señor nos ha regalado, Cristo sustenta la creación. Y lo que los científicos llaman las leyes de la naturaleza no son otras que las leyes del Hacedor para que todo funcione en forma armoniosa. Pero Pablo aquí, volviendo a Colosenses, dice en el verso 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia o el primer lugar. Aquí Pablo ha dejado atrás la preeminencia del Hijo en la esfera de la creación. Y acá empieza a hablar del dominio o la soberanía en el plano espiritual sobre la vida de sus redimidos. Y aquí Pablo lo presenta a Cristo como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ciertamente, cuando habla de la iglesia, por ejemplo, en Corintios, a los corintios, Pablo no escribió acerca de Cristo como la cabeza de la iglesia, sino la iglesia como el cuerpo de Cristo. Allí en Corinto, por ejemplo, su propósito era mostrar que, aunque era un solo cuerpo, había muchos miembros, o sea que en aquel organismo viviente que es la iglesia había muchas funciones y dones distribuidos entre un buen número de miembros, y que cada miembro debía usar estos dones para el beneficio del cuerpo entero. Resumiéndolo allí en grandes rasgos, su enseñanza en Corintios. Sin embargo, aquí en Colosas había otro problema. Allí en Corinto, el apóstol no declaró específicamente que la cabeza de este cuerpo era Cristo, ya que en Corinto el problema era el mal uso de los dones espirituales. No había faltante de dones, sino era el mal uso, los egoísmos, el ser visto por los demás, reconocido por los demás, buscar el aplauso, y cuántas cosas allí que encontramos en Corintios, sobre todo en capítulo 12, 13 y 14. Pero aquí en Colosa era la suficiencia de Cristo para llenar y gobernar la vida de la iglesia y de sus hijos. Por eso él apela a esto, que Cristo es la cabeza del cuerpo. Fíjense qué pasaba en Colosas. 2:19 dice, capítulo 2, verso 19, dice que no haciéndose de la cabeza con mayúscula, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y el verso 18 dice, estaban rindiendo culto a los ángeles. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no se están aferrándose a la cabeza que es Cristo. Fíjese qué grave era el problema allí. Ellos estaban buscando santidad, espiritualidad,
en reglas legalistas. Después lo podemos estudiar más adelante a Colosas, el problema en Colosas. Abstenerse de ciertas bebidas, de ciertas comidas, de guardar fiestas y días de reposo. Y más aún, y lo más grave aquí que encuentro yo, es que estaban rindiendo culto a los ángeles como mediadores delante de Dios Padre. Y dice Pablo aquí, y no se están aferrando a Cristo como cabeza del cuerpo. El cuerpo sí o sí necesita la cabeza para subsistir. La cabeza piensa, ordena, dirige, y el cuerpo obedece lo que ella ha decidido ejecutar. La idea es así. Como el cerebro controla el cuerpo, Cristo controla o debería controlar cada parte de la iglesia para darle vida, para darle crecimiento, para darle dirección. Cristo debería tener siempre, el Señor Jesucristo debería tener siempre el control de la iglesia. La iglesia, cuando pienso en esto que Cristo es la cabeza, la iglesia local que no reconoce a Cristo como su cabeza pierde todo sentido de orientación y estabilidad. Anda como nave a la deriva, sin rumbo. Cuidado, y esto entre paréntesis, lo saco del texto aquí, una aplicación práctica. Cuidado cuando hay que planificar algo o tomar decisiones en la vida congregacional. Y alguno dice, a mí me parece que deberíamos hacer esto o aquello, sin buscar por la oración, por la meditación, sin buscar la aprobación y la guía del Señor Jesucristo. Nunca nos olvidemos que el cuerpo no gobierna, sino la cabeza. Esto es Cristo. Es su iglesia, no es nuestra iglesia, no es mi iglesia. Entonces, resumiendo, ya el tiempo ha avanzado, pero podemos pensar en Jesucristo como la imagen del Dios invisible. Él es el comunicador de Dios el Padre. Podemos pensar en Él como aquel que todo fue creado por medio de Él. Él es creador de todo cuanto existe. Podemos pensar que Él es el conservador de todo lo creado. Todas las cosas en Él subsisten. Y podemos pensar en Cristo como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿De qué mortal podemos comparar? Jesucristo no se puede comparar a ningún líder religioso a lo largo de la historia. Ninguno es que ha bajado del cielo y nos ha mostrado al Padre. No nos ha comunicado cómo es el Padre, solamente Él. Nadie creó todas las cosas, solamente Él. Nadie las conserva, solamente Él. Y solamente Él es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Jesucristo no es un líder religioso más, sino que aquí es presentado por Pablo como el Creador y el Dios soberano. Por tanto, en esta tarde es digno de ser adorado por todos y reverenciado su nombre. A Él sea la gloria.